Ya está. Buenas tardes desde Harting Iberia. Os saluda Antonio Escudero. Os hemos convocado para compartir con vosotros el contenido de un nuevo webinar. Esperemos que sea de vuestro interés. Para presentarlo estamos aquí Vicente Vázquez y yo mismo. Recordaros que al final del webinar tenemos un espacio para preguntas y comentarios y que mientras tanto se desarrolla el webinar podéis ir lanzándonos las preguntas o comentarios que se os vayan ocurriendo a lo largo del mismo utilizando el chat que hay en la pantalla abajo a la derecha y de esta forma no se os olvidará a medida que vayamos avanzando. Bueno, vamos a empezar sin más preámbulo. El webinar de hoy se llama Soluciones Harting para espacios reducidos. Se enmarca en dos situaciones que hemos identificado, tenemos bien identificadas, dos situaciones de mercado. La primera sería la necesidad de disponer de conectores pequeños y versátiles para solventar aplicaciones cada vez más habituales, como por ejemplo la conexión de accesorios o de equipos distribuidos o de equipos electrónicos industriales o de botoneras de mando. En definitiva, dispositivos pequeños que necesitan ser alimentados o tienen que enviar o recibir señales o necesitan comunicarse o las tres cosas a la vez. La segunda situación que tenemos identificada es el uso de conectores clásicos. Con conectores clásicos me refiero a los conectores Han-E de tornillo, que todos vosotros habéis visto, os habéis encontrado en muchísimas aplicaciones en casa de muchos clientes, utilizados para pasar señales o alimentaciones de pequeña potencia. Estos conectores se suelen usar normalmente la mayoría de nuestros clientes por inercia, porque es lo que se ha utilizado siempre y no se plantean una alternativa mejor, y porque son conectores que les permiten no usar herramientas especiales. Con un destornillador pueden hacer toda la instalación de los conectores. Esta es la segunda situación que veis aquí. La primera veíais que era la situación que he comentado de dispositivos pequeños y la segunda pues es la que os comento de encontrarnos el conector típico del Han-E de 6, 10 y 16 contactos, 24 contactos y utilizado por esos motivos. Nosotros vamos a centrar nuestra propuesta de hoy, del webinar de hoy, en esta segunda situación que hemos identificado, que está muy generalizada en el mercado y en la cual uno de los motivos principales es el no usar herramientas especiales. Vamos a centrar nuestra propuesta en un conector pequeño y compacto como alternativa a estos conectores que se monten sin necesidad de, sin más utilización que el tornillo, el destornillador o una llave Allen en este caso. Vamos a ver los conectores que nos encontramos en el mercado y que son los conectores a los que tenemos que dar esta alternativa. Son los conectores 6, 10 y 16, 24 de tornillo habitualmente y los conectores dobles de 32 y 48 contactos que se forman con dos pastillas de 16 o con dos pastillas de 24. Otro conector clásico también que entraría dentro de estos conectores clásicos que llamamos es el conector de 3 contactos más tierra y 4 contactos más tierra de la serie Han 3A y es utilizado también justamente por eso, porque se monta con un destornillador y es un conector de toda la vida exactamente igual que los anteriores. El motivo es ese, simplemente por la necesidad de pasar pequeñas señales o pasar alimentaciones para pequeños motores sin necesidad de más que un destornillador. Vamos a centrar la propuesta alternativa a los conectores que hemos estado viendo, estos conectores clásicos, en la carcasa Han 3A, que es la envolvente de este conector del 3 más tierra, 4 más tierra. Como veis, nos ofrece muchas opciones, como veis aquí, en cuanto a la envolvente se refiere. Podéis ver las bases de empotrar, base de empotrar recta, base de empotrar codo, bases de superficie,
bases traspaneles, como esta que veis aquí, y después las partes aéreas tendríamos las capotas rectas y codo y la prolongadora. Como veis, son muchas opciones para poder resolver las diferentes aplicaciones que se nos vayan presentando. Vamos a ver estas carcasas Han 3A, en el que vamos a utilizar como carcasa de referencia qué diversos acabados nos ofrecen y que podemos disponer de ellos para resolver las aplicaciones que se nos van presentando. Tenemos la carcasa estándar, que es la carcasa metálica, la más utilizada, con alguna variante. Como veis aquí, la capota recta es una capota que tiene una métrica más ancha, es una métrica 25 en este caso, es una novedad de este año. Hasta ahora todo lo que podéis encontrar en el mercado son carcasas con métrica 20, en este caso de aquí. La carcasa con métrica 25 lo que nos permite es dar salida, dar utilización a aislantes que dan soporte a un mayor número de cables de conductores y conductores de mayor sección. La tapa también podéis ver que existe la posibilidad, que no es muy utilizada ni conocida, de una base para empotrar con tapa solidaria. También tenemos las carcasas plásticas, que están en color gris como el que veis aquí o en color negro. Las carcasas SMC, que lo que dan es continuidad a la malla de un cable para resolver situaciones en las que hay una contaminación ambiental de interferencias electromagnéticas. Todas ellas tienen una estanquidad IP44, pero si utilizamos un tornillo con junta de silicona, pasa a tener una estanquidad de IP67. Entonces hay que tener en cuenta la opción de este tornillo y solicitarlo para mantener esta estanquidad, que normalmente es la que se suele necesitar para muchas de las aplicaciones que nos vamos encontrando. Tenemos también las carcasas tipo M, que son carcasas anticorrosivas para resolver situaciones en las cuales hay una gran humedad, un ambiente básico o ácido y que puede deteriorar la carcasa o reducir su vida útil. Veis aquí, por ejemplo, que hay una carcasa de traspanel. La carcasa inoxidable, en el caso de que el ambiente corrosivo sea muy elevado, sea muy intenso y queramos que nuestra carcasa, su vida útil sea muy larga. Tenemos la opción de dar solución a aplicaciones de seguridad intrínseca con las carcasas Han EX. La carcasa, en este caso, las carcasas Han EX se suministran como un kit, en el cual ya vienen los aislantes y las carcasas montados. Y por lo tanto, como veis, ya viene con el tornillo que garantiza una estanquidad IP67. Las otras carcasas, como las anteriores, hay que tener en cuenta que hay que pedir el tornillo para garantizar esta estanquidad. Y por último tendríamos la carcasa HPR, que es una carcasa para ambientes anticorrosivos también, exactamente tiene el mismo tratamiento que la carcasa M, y que además proporciona una buena comunicación entre la capota y la base, por lo tanto es una buena solución como carcasa EMC. Además, como veis aquí, son carcasas que tienen una estanquidad IP68 y IP69K. Hasta ahora, la opción de IP69K es una mejora que se ha realizado hace relativamente poco tiempo y no es muy conocido en el mercado. Vale la pena tenerlo en cuenta para resolver situaciones muy concretas que se nos han ido presentando en el pasado y que no habíamos podido resolver, pero ahora ya sí con esta carcasa de aquí. Vamos a ver en cuanto a tamaños, qué significan estas carcasas en cuanto a tamaños. Partimos de las carcasas que nos encontramos en las aplicaciones actuales, por inercia, que son las carcasas de 6, 10 y 16, 24. Aquí tenéis las medidas. Y nuestra carcasa de referencia es la carcasa, como hemos dicho, la carcasa Han 3A. Vamos a ver qué relación de tamaños tienen entre las carcasas Han 3A, que sería nuestra carcasa de referencia, una de las carcasas que propondríamos como alternativa a estas carcasas Han, que dan cobijo, digamos, a la serie Han. En el caso del tamaño 6, la reducción de espacio sería, si pasásemos de la carcasa 6B a la carcasa Han 3A, conseguiríamos una reducción de espacio del 62%. Del 70% sería en el caso del B, si pasamos de un Han 10B a un tamaño Han 3A. Si pasamos de un 16B a un 3A sería del 75%.
la reducción de espacio, del espacio utilizado, y en el caso del D24 es una reducción del 79%. Esto lo que quiere decir es que en el espacio que necesita una carcasa de tamaño 24, podríamos poner 5 Han 3A o podríamos poner 4 Han 3A en el espacio de una carcasa de tamaño 16 o, por ejemplo, 3 Han 3A en el espacio de una carcasa tamaño 6. Por lo tanto, veis que la reducción que conseguiríamos, si somos capaces de dar una propuesta, una alternativa con las carcasas de este tamaño o similares, como veremos después, le proporcionaremos al cliente la posibilidad de ir a armarios más pequeños, más compactos o dar solución a equipos que son equipos pequeños y reducidos. ¿Qué otras carcasas podemos tener en cuenta, podemos contemplar para ofrecer a nuestros clientes en sus aplicaciones? Carcasas de pequeño tamaño. Tendríamos la carcasa modular compact, que recepciona un módulo de la serie modular. La carcasa modular eco, que también recepciona un módulo de la serie modular. La modular twin, que recepciona 2 módulos. Podemos montar 2 módulos de la serie modular en esta carcasa. Y después está la carcasa Han compact, que dispone de unos aislantes especiales para esta carcasa. Todas ellas, como veis, dan una estanquidad, garantizan una estanquidad IP65, excepto en la modular eco, que además tenemos una opción alternativa de IP20 para dentro de armario, o la carcasa Han compact, que conseguimos un IP67 también, en el caso de que optemos por las plásticas, las carcasas plásticas de esta serie. ¿Qué relación de tamaños tienen estas carcasas con la carcasa de referencia que hemos quedado en que es la Han 3A? Aquí tenemos las medidas de estas 4 carcasas y tenemos nuestra carcasa de referencia. Si utilizamos una carcasa modular compact, resulta que esta carcasa es un 20% mayor que la carcasa Han 3A. La modular eco es un 30% inferior a la carcasa Han 3A. La twin es una vez y media mayor que la 3A y la compact es un poco más de una vez y media mayor que la 3A. Como ves, son carcasas muy pequeñas y compactas y son carcasas que nos permitirían dar una solución más amplia a las aplicaciones que nos encontramos. Estas carcasas, si las vieseis, son carcasas que son más voluminosas, pero ocupan poco más espacio que la carcasa Han 3A, y esto es debido a que la fijación a panel es una fijación interior y no exterior como la 3A. La 3A tiene una fijación, todos los que la habéis tenido en las manos o la habéis visto en alguna aplicación, la fijación de la carcasa a panel es por tornillos exteriores. Tiene 2 tornillos o 4 exteriores y por lo tanto tiene unas aletas laterales. En el caso de las otras 4 carcasas que tenemos aquí arriba, la fijación al panel es interior a la carcasa. Por eso son carcasas que aparentemente son más voluminosas, pero el espacio que ocupan es relativamente pequeño, más pequeño. Hemos dicho que nuestras alternativas son unas alternativas que vamos a dar siempre sin necesidad de herramientas especiales para resolver este segundo caso que hemos visto, que partimos de conectores en los que son conectores a tornillo y lo que nuestra propuesta va a consistir en conectores más pequeños y compactos, pero que tampoco necesitan una herramienta especial, que se puede resolver con el destornillador el mismo que se montan los conectores Han a tornillo. Entonces, ¿qué alternativa aparte del tornillo tenemos? Como tecnología de fijación a cable estamos hablando, ¿no? Pues tenemos una alternativa para contactos de potencia, que es la fijación axial, en la cual tampoco se necesita ninguna herramienta especial más que una llave Allen, una llave hexagonal. Como veis aquí, esto es un corte de un contacto y podéis ver cuál es la forma que tiene. Esto sería, como veis aquí, el contacto, es un contacto macho. En el centro del contacto está abierto, que aquí es por donde se metería la llave Allen, como veis aquí. La haríamos girar y avanzaría esta parte del contacto, que es una parte que tiene forma cónica, y avanzaría. Previamente nosotros hemos pelado el cable y lo hemos colocado en la parte posterior y lo hemos aguantado para que no retroceda, de forma que a medida que va avanzando este cono, se van estampando los filamentos de cobre contra las paredes laterales del contacto. Y esta es la forma
que tendríamos de fijar y dar continuidad entre el cable y el contacto. Es una forma excelente porque el contacto que hay entre el cable y el pin es muy grande y por lo tanto la resistencia de contacto es muy pequeña, la caída de tensión es muy pequeña y se calentaría muy poco. Este tipo de conexión de tecnología de fijación a cable está desarrollada para contactos de más de 40 amperios, de 40 amperios o más, y para secciones de cable de 2,5 hacia arriba, 2,5 milímetros cuadrados hacia arriba. Tenemos otra tecnología también que no requiere ninguna herramienta especial, que se hace con un destornillador normal y corriente, de una pala como máximo de 3 milímetros, que es para contactos de señales y pequeña potencia. Es la tecnología que llamamos Quick Lock. La tecnología Quick Lock, veis el interior también de un contacto, en el cual es parecido a la tecnología axial, en el que una vez pelado el cable y al colocarlo en el interior del contacto por la parte posterior, veis que se quedan los filamentos de cobre repartidos alrededor de la parte posterior del contacto, que en este caso tiene forma de cono. Se quedan repartidos, hay una pieza que es una pieza cónica que está cortada transversalmente y que se puede abrir y que queda alrededor de la parte posterior del contacto atrapando los filamentos de cobre. Como veis queda abierta porque está diseñada para que quede de esta forma, de forma que aquí hace un efecto muelle y este efecto muelle lo que garantiza es que es un sistema de fijación antivibratorio. Ya puede estar el conector colocado en una máquina que tiene que vibra. Un momento, nos dicen que no se oye. Nos dicen que no. A ver, ¿puedes mirar aquí? ¿No se oye? A ver. ¿Ya está? Ah, perdón, es que nos hemos cortado porque nos comunicaban que no se oía. No sé desde dónde no se ha oído. ¿Puedes preguntar desde dónde no se ha oído? ¿Desde qué parte? ¿Desde aquí? Desde aquí. ¿Sí? Bueno, nos dicen que ha habido un corte momentáneo, pero que ya está, hemos recuperado la línea y que se ha oído hasta la tecnología de Quick Lock que tenemos aquí, que es para contactos de señal y de pequeña potencia. Os comentaba que era muy parecida a la axial, porque la parte posterior de los contactos, tanto macho como hembra, es cónica y que lo que hacemos es que los filamentos de cobre del cable se repartan alrededor del contacto, la parte posterior del contacto, que contamos con una pieza intermedia metálica, que es una pieza que tiene un corte transversal que se abre y entonces este corte transversal y se queda de esta forma abierta, se ha diseñado de esta forma para que haga un efecto muelle, de forma que si este conector que tiene esta tecnología de fijación estuviese en una máquina que tuviese vibración permanente o constante, no sufriría y no habría riesgo de desconexión porque absorbería esta vibración este sistema que tiene aquí, que es una especie de sistema de muelle, ¿no? Entonces, esto es una gran ventaja respecto al tornillo, porque sabéis que si esto mismo estuviese resuelto con conectores a tornillo, tendríamos que obligatoriamente al cabo del tiempo proceder a un reapriete de los tornillos para asegurar que la fijación con el cable es correcta, es buena. Este tipo de tecnología está desarrollada para contactos de 10 amperios y 16 amperios y para secciones que oscilen entre 0,25 milímetros cuadrados y 2,5 milímetros cuadrados. Vamos a ver con un poco más de detalle, al menos el aspecto exterior que tiene un conector que incorpora esta tecnología. Como veis aquí el aislante. En el de la izquierda son pines macho, aunque estén agujereados por el medio, que alguien podría pensar que son pines hembra. El agujero del medio hemos dicho que es para meter la herramienta Allen, la llave Allen, y poder hacer avanzar el émbolo de fijación que está en el interior del contacto, el cono, y de esta forma conseguir la fijación con el cable. Y el de la derecha es una hembra, como veis, que sería una hembra al uso estándar. Lo único que pasa es que al fondo de esta hembra tenemos el hueco para colocar la llave Allen. En el caso de la tecnología Quick Lock, este sería un aislante, la parte posterior de un aislante con tecnología Quick Lock.
en este caso las piezas que vemos son las piezas plásticas a través de las cuales tendríamos que meter el cable desforrado previamente y sin trenzar los filamentos de cobre, sin trenzar siempre, muy importante, y a través de estos agujeros meteríamos el cable hasta el fondo del conector, de forma que, como veis aquí, de forma que garantizaríamos que esos filamentos de cobre llegasen hasta la parte posterior del contacto, ¿no? Y veríamos la foto que hemos visto anteriormente. Estas son las tres partes que componen esta tecnología, que es la parte posterior que veis, plástica, que puede ser negro en el caso de que las secciones lleguen hasta 1,5. Esta parte plástica, que es la que vemos y la que empujaremos con destornillador. Tenemos la parte intermedia, el cilindro intermedio que hemos visto, metálico, y después tenemos la parte posterior del contacto, que es cónico, como habéis visto. Esta sería la forma de utilizarlo. Empujamos el cable hasta el fondo y con un destornillador empujamos la pieza plástica de forma que empuja a su vez el cilindro metálico y garantiza la presión y que queden atrapados los filamentos de cobre alrededor del contacto. Esta tecnología se ha desarrollado para unos cuantos aislantes, bastantes ya aislantes de diferentes gamas de Harting. Bueno, con esto hasta ahora hemos visto, estamos, digamos, desmenuzando nuestra propuesta, hemos visto de qué envolventes podríamos disponer para hacer esta propuesta alternativa a los conectores clásicos, hemos visto también de qué tecnologías de fijación a cable disponemos, hemos visto que disponemos de 3 tecnologías, tornillo, axial y quick lock, y ahora vamos a entrar de lleno en acabar de concretar nuestra propuesta hablando de los diferentes aislantes que podemos utilizar, colocar dentro de esas carcasas utilizando una de estas 3 tecnologías. Que lo importante de todo esto, sabéis que es que no necesitan herramientas especiales para ser montadas, sencillamente con el destornillador. Para esto, lo va a iniciar, esta parte de la presentación la va a iniciar y la va a continuar y a acabar Vicente Vázquez, mi compañero. Hola, buenas tardes. Bueno, hasta ahora hemos estado viendo las diferentes tecnologías de terminación que podíamos encontrar, las diferentes carcasas y envolventes que podíamos utilizar para sustituir a los conectores que teníamos de toda la vida de la gama Jané con terminación a tornillo. Entonces, ahora vamos a centrarnos dentro de cada uno de los casos para poder ver qué tipo de aislantes y qué tipo de cambios podemos realizar. Para empezar, nos vamos a centrar en los tamaños 6B y 10B para ver qué alternativas podemos tener para meterlos en un tamaño 3A. En este caso estaríamos hablando de módulos de 6 contactos a tornillo y módulos de 10 contactos a tornillo, teniendo en cuenta de que siempre queremos tener una opción en que no necesitamos herramientas de crimpado. En este caso tenemos estos módulos de aquí. Tenemos desde el típico módulo de 3-4 más tierra, otro módulo que es el staff, que en este caso podríamos llegar a tener 6 contactos, y luego la gama 7D y 8D con 7 contactos más tierra y 8 contactos, que en este caso utilizaríamos la tecnología Quick Lock. Aparte, también tenemos el Q5/0. En el Q5/0 tendríamos 5 más tierra. Y también utilizaríamos la tecnología Quick Lock para poder hacer la terminación. Y luego, aparte, tenemos otras 2 opciones que quizá no es para sustituir el tornillo, pero que está bien comentar, porque gracias a este tamaño podemos incluir, gracias a estos aislantes podemos incluir en este tamaño módulos que en un principio no estarían pensados, como podrían ser módulos de potencia, que en este caso podemos llegar a tener hasta 40 amperios y secciones más elevadas que las de 2,5 que podría tener una terminación de tornillo. Y con la ayuda de la carcasa de métrica 25 nos aseguramos que podamos sacar el cable por la salida métrica de la carcasa. Aparte, también podemos enviar señales de comunicación, señales Ethernet de categoría 6 a través de un conector RJ45 e incluso podríamos sacar una comunicación USB. Comentar que para estos casos no necesitamos herramientas, ya que para el Q2/0 tendríamos terminación axial y para el 3A
y el USB tendríamos terminación por IDC. ¿Vale? Comentar, como habíamos visto antes, que si cogiéramos el peor caso posible, que es el del tamaño 10B, y lo pasásemos a un tamaño 3A, la reducción que tendríamos sería prácticamente de un 70%. ¿Vale? ¿Qué pasa si en vez de que utilizar un conector de tamaño 3A, quisiésemos utilizar otro tipo de envolventes, como puede ser el modular compact o el modular eco? En este caso, con los aislantes que podemos encontrar, podríamos llegar a sustituir hasta versiones de tamaño 16B. Aquí tenemos todos los módulos que podemos incluir, tanto en una modular compact como en una modular eco. Tenemos desde módulos con terminación a tornillo, en este caso de 5 contactos, o con terminación de cepo de 5 contactos, pero luego ya vamos aumentando el número de contactos, pudiendo utilizar 6 contactos de la gama Quick Lock, 8 contactos de la gama Quick Lock y 12 contactos de la gama con la terminación Quick Lock. Hay que tener en cuenta una cosa, en este caso podríamos, los contactos que se utiliza en el módulo de 8 contactos serían los mismos que se utilizan en la gama Hane, pero en el de 12 contactos es inferior. De todas formas, hay que contar una cosa, y es que la gente cuando utiliza estos conectores, que son los de toda la vida, con terminación a tornillo, utilizan este tipo de terminación precisamente para no utilizar herramientas. Recordamos que todo lo que es la gama Han-D funciona con terminación de engaste, con terminación de crimpar. Entonces, si no quieren utilizar herramientas, tienen que ir necesariamente a contactos para corrientes de 16 amperios. Sin embargo, en este caso ya no tienen que sobredimensionar tanto el diseño. Podrían llegar a utilizar 12 contactos con una tensión, con una corriente de trabajo de hasta 10 amperios y utilizar un tamaño inferior para pasar señales. Igual que antes, no únicamente nos tenemos que quedar con señales, sino que podemos pasar comunicación, RJ45, podemos pasar una comunicación USB, una comunicación Firewire o bien una comunicación de potencia. En este caso, para seguir con la misma filosofía de antes de no querer utilizar herramientas especiales, utilizaríamos lo que sería la terminación axial. Y por último, tendríamos otros módulos no pensados en un principio para utilizarse como alternativa a lo clásico, pero que aprovechamos de que estamos hablando de estos tamaños para recordar que se pueden utilizar, como puede ser un módulo de fibra óptica o el módulo neumático. En este caso, el módulo neumático se puede utilizar con el modular compact, pero no con el modular eco, porque recordamos que estos módulos necesitan de guiado. Es decir, si los utilizásemos con el clásico, tendríamos que sustituir los tornillos por pines codificadores guía, pero con el modular compact no sería necesario, por ejemplo. Pero en el modular eco no se pueden utilizar. Si, si mirásemos la reducción que tendríamos al pasar de un tamaño 16B a un modular compact, veríamos que la reducción es prácticamente del 70%. Pero además esta reducción puede aumentar si llevamos a lo que utilizaríamos un modular eco. Hay que tener en cuenta cuando estamos hablando de esta reducción de tamaño, que es que cuando estamos mirando la superficie que ocupa la base, también estamos mirando la superficie necesaria para mover los enclavamientos. No sé si os habéis fijado antes que cuando hacíamos la comparación con el tamaño 3A y el modular eco ocupaba menos espacio. Y la razón es porque los enclavamientos están en la carcasa y no abultan, mientras que el enclavamiento que está en el tamaño A pesar de ser más pequeño, necesitas un espacio adicional para poder mover el enclavamiento. De ahí la razón de que el incremento sea considerablemente mayor si utilizamos un envolvente modular eco. Ahora, si comparamos con el modular twin, podemos comprobar que podemos llegar incluso a dar alternativa a un conector de 24 polos de tamaño 24B. En este caso lo podríamos hacer con los mismos módulos que teníamos antes y en este caso, hablando de 24 contactos, utilizando dos módulos de 12 contactos, Quick Lock,
de la gama HAM modular. Por lo resto utilizamos los mismos módulos que hemos presentado antes, de tal manera que podemos combinar dos módulos de los que hay en esta lista para poder realizar un conector a medida y sin herramientas. Podemos, por ejemplo, pasar potencia y señal a través del mismo conector. Muchas veces aquí todos los contactos son iguales, pero a lo mejor necesitas pasar potencia por los contactos y los otros no necesitas que sean contactos de hasta 16 amperios porque lo que vas a pasar son señales. En este caso lo puedes dimensionar de una forma más correcta con el HAM Modular Twin. La reducción, en este caso, si cogiéramos un conector de 24 polos y lo sustituyésemos únicamente por dos módulos de 12 contactos, sería prácticamente el 67%. Ya por último, vamos a hablar del tamaño HAM Compact. En este caso, tendríamos estas tres opciones. Una opción Quick Lock de hasta 8 contactos, una de 4 más 2, 4 de potencia y 2 de señal más un tierra, y luego tenemos esta otra opción que hemos incluido aquí, en la cual tendríamos la posibilidad de meter 8 contactos, que en este caso serían de engaste, pero lo hemos incluido aquí porque también puedes incluir un módulo RJ45 IDC, en el que para montar este módulo RJ45 no necesitas herramientas. La reducción en este caso con el tamaño HAM Compact sería de un 50% comparado con el peor caso, el del tamaño 10B. Queríamos comentar, para acabar, una aplicación en las cuales se han utilizado muchos de los conectores envolventes que hemos visto hasta ahora. En este caso se trata de una aplicación que consistía de 3 módulos, una unidad de control formada por 3 módulos, en las cuales cada tenía que llevar una múltiple cantidad, una gran cantidad de mazos de cable. Cada mazo de cable tenía que tener su correspondiente conector. En caso de utilizar los conectores de toda la vida, los conectores tipo Jané, de los cuales la competencia ha hecho prácticamente los ha incorporado dentro de sus portafolios debido a la gran demanda que tiene y a ser una norma conocida. En este caso, si nosotros cogemos todos esos conectores y los vamos los reducimos gracias a carcasas como el tamaño A, como el tamaño HAM Compact, el Twin, etcétera, podríamos llegar a tener una configuración como esta. Impensable si utilizásemos los tamaños de la gama Jané. En este caso, por un lado, tenemos conectores de la gama modular, que en este caso lo que han hecho es simplificar el número de conectores que tenían, de tal manera que en vez de utilizar, por ejemplo, de 2 o 3 conectores, por ejemplo, un conector sub-D y un conector eléctrico de potencia, en este caso, un único conector que englobe los dos. Y por otro lado, aquí estaríamos utilizando conectores de tamaño A y de tamaño compact. Comentar aquí que incluso en estos conectores de tamaño A, no sé si veis estos puntos rojos que hay aquí, estos puntos rojos es una codificación, lo cual al tener una gran cantidad de conectores uno al lado del otro, a veces es importante tener en cuenta este accesorio, esta prestación adicional que te permite evitar que conectes el conector donde no toca. ¿Vale? Ya solamente para acabar, en plan de resumen y antes de empezar la ronda de preguntas, indicar que el leitmotiv de esta presentación era cómo reducir los conectores de tamaño E a un conector más pequeño, contando que no queremos utilizar herramientas especiales, ya que normalmente la gente que pide el conector Jané es porque no quiere utilizar una crimpadora, sino utilizar terminaciones tipo tornillo o tipo clema. ¿Vale? En este caso, con todas las opciones que hemos visto antes, hemos visto que podemos llegar a hacerlo. Pero hay que tener en cuenta de que siempre está la opción de crimpar y si utilizásemos la opción de crimpar tendríamos una mayor densidad de contactos y por lo tanto podríamos llegar a reducir incluso más los tamaños que habíamos visto antes. Por ejemplo, en este caso tenemos un conector de 21 contactos que se puede meter dentro de un tamaño A. Normalmente
si queríamos 24 contactos en la gama Jané, nos tendríamos que ir a un tamaño considerable, o bien utilizar dentro de la gama HAND un 24D, que en este caso también estaríamos hablando de un tamaño 6B, pero aún así podríamos tener una reducción todavía mayor si utilizásemos este módulo de aquí en un tamaño 3A. Incluso dentro de la gama HAN modular podríamos colocar en el espacio donde pondríamos dos módulos un módulo con 42 contactos. Todo esto, todas las opciones que tenemos a crimpar las veremos en un futuro webinar y entraremos más en profundidad y al detalle en las diferentes opciones que podemos llegar a encontrar. Ahora, sin más, ahora vamos a abrir la ronda de preguntas, vamos a ver las preguntas que habéis realizado durante esta sesión para ver en qué os podemos ayudar. Vale. Vale. Nos comentan aquí de que ya en muchos casos se están utilizando estos conectores de pequeño tamaño. Sí, solamente comentar de que en el tamaño 3A y en la gama HAN modular van apareciendo conectores nuevos cada año. Por ejemplo, antes habíamos visto utilizando la terminación axial, el de 2 contactos más tierra de potencia que podíamos llegar hasta 40 amperios en un tamaño 3A. Pero hay que contar que si fuésemos, por ejemplo, a la gama de crimpar, podríamos llegar a tener hasta 3 o 4 contactos dentro de un módulo de tamaño 3A. 3-4 contactos de potencia. Por otro lado, nos preguntan cuál es la finura de hilos para poder realizar una conexión a tornillo o a quick lock. A tornillo normalmente es de 0,5 hasta 2,5, mientras que en el quick lock también podemos llegar hasta 2,5. Hay que tener en cuenta de que en el 2,5 los cables que utilizamos son multifilares. Mientras que, por ejemplo, en el tornillo sí que podemos utilizar sólidos o multifilares. Nos comentan si hay codificadores para el HAN 3A y el 4A. No, en este caso no habría codificadores, pero sí que podríamos utilizar conectores del HAN Q7/0, por ejemplo, que sí que lleva codificador, y además incluso se podría llegar a sacrificar alguno de los contactos poniendo un pin codificador. Esto lo podremos ver en la siguiente sesión. En la siguiente sesión en que veremos los contactos a crimpar y en las cuales podremos ver que sacrificando un contacto podríamos llegar a codificar varios conectores de tamaño 3A en un mismo equipo. Comentaba antes que hablamos del HAN Compact, que el HAN Compact sí que tiene accesorios de codificación sin necesidad de tener que sacrificar contactos ni tener que modificar el troquel o el panel o la situación donde se tiene que colocar. ¿Vale? La pregunta que hace ahí arriba, más arriba, aproximadamente, explica que no entiendo. Aproximadamente podrías indicar qué coste tiene el tornillo para conseguir un EP. Bueno, aquí nos preguntan qué coste tiene el tornillo con junta de silicona para conseguir la IP. Recordamos que normalmente el tornillo viene con... recordamos que normalmente este tornillo viene con el aislante 3A. Es un tornillo estándar, sin junta, el que te viene con el aislante. En este caso, como en el tamaño 3A el tornillo queda en el exterior, no es como en otros envolventes donde el tornillo queda por dentro y en este caso no afecta a la IP, en el 3A sí que puede afectar y en este caso para evitar que afecte se le pone se le cambia este tornillo que te viene con el aislante con una junta de goma.
comentarle que esto viene en bolsas de 100 y no es excesivamente caro. O sea, si cogemos, por ejemplo, el coste de un conjunto de un tamaño 3A, este tornillo puede ser prácticamente un 1% o un 2% de lo que puede tener de coste ese conjunto. No es algo que pueda ser decisivo a la hora de tomar una decisión de si utilizarlo o no utilizarlo. ¿Vale? Vale. Si hay alguna pregunta más. Vale. En este caso daríamos por finalizada esta sesión y bueno, os invitaríamos al próximo enero que iniciaríamos otra sesión de webinar en la cual hablaríamos de esta segunda parte de este webinar centrándonos en los aislantes a crimpar para intentar también reducir lo máximo posible las soluciones de interconexión en un equipo. Muchas gracias a todos, espero que haya sido de vuestro agrado y hasta la próxima.